Congreso. Muchas gracias por su atención a esta emisión desde el Congreso, es el nombre de este programa. Yo soy Rafael Cardona, le agradezco mucho que atienda esta señal. Y bien, pues usted sabe lo que ha ocurrido en las últimas semanas en México. El país ha sufrido una cadena de eventos sumamente desafortunados. Hemos tenido que lamentar la muerte de un centenar de personas, el desplazamiento de otras muchas, pérdidas incuantificables hasta este momento, y este par de huracanes que atacaron por ambas costas del país nos ha movido a todos a la reflexión de si somos un país preparado para enfrentar este tipo de contingencias o somos simplemente un país que tiene que aceptar silenciosamente los designios de un destino fatal. Le recuerdo, antes de comenzar con los señores diputados con quienes hablaremos sobre el tema de la protección civil, que aquí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, está abierto desde hace ya varios días un centro de acopio en el cual usted puede colaborar en el auxilio y en la solidaridad con nuestros hermanos que ahora sufren los efectos de estos fenómenos naturales y también los efectos de otras cosas. Muchas gracias, señores diputados, gracias diputada por estar aquí en esta emisión. Quiero presentar a ustedes, a los participantes en este programa, por el Partido Acción Nacional, la diputada Mariana Duñasca García Rojas, muchas gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado César Navarro de Alba. Por el Partido del Trabajo, don Manuel Huerta. Y por el Partido del Movimiento Ciudadano, Víctor Jorrín Lozano. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, diputada, pues empezamos con usted. A ver, ¿qué pasa? ¿Todo esto es obra del destino, de la naturaleza, que no nos quiere, que se ensaña con nosotros? ¿O le hemos ayudado un poquito a que estos coletazos de agua o de terremoto o de sequía o de lo que nos venga, pues también participamos en acentuar los efectos de los problemas? Muchas gracias, Rafael, por este espacio y por la oportunidad de poder compartir con el auditorio del Congreso una realidad en la cual, si bien es cierto, la naturaleza por medio del cambio climático y muchos de los fenómenos naturales han golpeado a nuestro país, creo que es fundamental reconocer que en materia de la obra humana, en lo que nos corresponde como parte de un sistema político y de función pública en todos los niveles de gobierno, hemos llevado a cabo acciones en materia de planeación desordenada en cuestión de asentamientos humanos, por ejemplo, de uso de suelo, en algunas obras específicas como presas, terraplenes, puentes, bordos, muros, masas de construcción y la deforestación que se da, la tala inmoderada, que generan que estas áreas, que de una u otra forma en algunos casos serán vasos reguladores, en otros casos zonas de cultivo, zonas ganaderas, excedan el límite normal de inundación y entren a límites antinaturales, esos límites antinaturales prácticamente porque el escurrimiento de las aguas desafortunadamente incrementan de manera fuera de lo natural, porque ya no existen ni siquiera, por ejemplo, en cuestión de las formas naturales que tiene nuestra geografía para contener el agua, ya no se encuentran los árboles por esta tala inmoderada. En ocasiones también los deslaves se dan cuando de repente se toma la determinación de que hay una presa a la cual hay que de una u otra forma bajarle los niveles de agua. Entonces creo que tenemos que entrar en una conciencia de una política pública seria en cuestión de protección civil para evitar estos daños que sí creo deben poner en el centro a las personas y no, como bien apuntabas en una plática previa, pues la verdad pareciera que fuéramos las personas el daño colateral o el último interesado, reconociendo también que tenemos una geografía vasta, una geografía diversa, y donde hoy, por ejemplo, las zonas bajas son las que están en más riesgo. Empezó a subir el agua, a llover muy fuerte en la parte alta, y ya los ríos como el Jamapa,
en la parte baja de Boca del Río Veracruz está subiendo sus niveles de manera importante, entonces tendremos que estar pendientes con estos golpes de agua, pero es ahí donde tenemos que estar conscientes de las cosas que nosotros podemos llevar a cabo con materia de políticas públicas concretas de prevención y de protección civil. Gracias, diputada. Diputado Navarro de Alba, nosotros los periodistas encontramos muy fácil la cobertura de todos estos fenómenos de inundaciones, porque ya sabemos cómo van los encabezados, ¿no? Primero la inundación, después los damnificados, después las denuncias por la tala, por la falta de respeto a los planes reguladores de las ciudades, después por la corrupción, que es el huracán eterno de nuestro país, después nos encontramos con la etapa de las ayudas y después con la etapa de los remedios, y al año siguiente volvemos a sacar del cajón los mismos reportajes y nada más les cambiamos las fechas y los nombres. ¿Por qué no aprendemos en México? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué esto se tiene que repetir cada año? Muchas gracias, don Rafael, por esta oportunidad de poder platicar con usted. Yo quisiera primero mandar un saludo de solidaridad a todos nuestros paisanos que han tenido la desgracia de sufrir estos abatimientos del clima. Creo que es muy importante que hoy vayamos sembrando justamente para que eso no vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros hemos estado revisando que existan verdaderamente, y lo dijimos desde el primer momento como integrante de la Comisión de Protección Civil que soy, que en este nuevo gobierno deberíamos nosotros de pensar a escasos 9 meses de la administración, pensar que esto se debe planear, se debe de hacer una verdadera labor de prevención, en la que ya la gente no tenga que estar sufriendo, como bien lo comentaban, una serie de circunstancias porque se asentaron a un lado del río o porque se asentaron en el cerro. La verdad es que estos problemas tenemos que irlos abatiendo. Yo considero que debemos de aprovechar este puesto o cargo importante que hoy todos tenemos aquí los diputados para justamente legislar al respecto, para que la ley de desarrollo urbano se pueda verificar en cada uno de los estados y evitar, sin violar con esto la autonomía municipal ni la autonomía de los estados, pero sí que se pueda verificar con protección civil y podamos evitar que estas circunstancias sigan pasando en el país. Señor don Manuel Huerta, diputado, a mí me da la impresión de que la protección civil es una cosa que llega después. Siempre, ¿qué es eso? Es que ya llegaron los de protección civil, pues sí, nomás ya se cayó el cerro, ¿no? Entonces llegan a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo? Tardes, Porque lo veo a usted un poco escéptico. No, yo fui coordinador de protección civil, conozco la materia y lo primero que tengo que decir es que la solidaridad con los afectados de estas contingencias es evitando que el Congreso se vuelva en tapadera del Ejecutivo. Hoy el PRI y el PAN votaron en la Junta de Coordinación Política en contra de una propuesta que yo hice de que comparezca ante el Pleno de la Cámara Osorio Chong, que es el titular en ausencia del Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Civil, y yo responsabilizo a Enrique Peña Nieto de no haber atendido esta emergencia con la oportunidad que el caso lo amerita. Tú decías algo muy cierto, esto no es designio de la fatalidad, no es nuestro destino. Peña Nieto ya sabíamos que no era hábil para atender las emergencias, así ocurrió en el río La Compañía, así ocurrió en Valle Dorado, y obviamente esa es la verdadera fatalidad, un ejecutivo que, como bien dicen aquí, no planea la atención preventiva a los desastres. Pero también el legislativo tiene su parte, tiene una gran parte de responsabilidad, porque evidentemente no se ha adecuado la legislación en la materia. Yo en esta primera intervención subrayo, me sorprende que Manlio Fabio Beltrones esté
diciendo que va a reformar las leyes, cuando no es capaz de, para empezar, evaluemos que venga el secretario de Gobernación a decirnos en el Pleno cómo actuó antes, durante y después de la emergencia. Evidentemente, en qué niveles de coordinación y responsabilidad tienen los distintos niveles de gobierno. Gracias. Ahora, diputado Jorrín, eso es en cuanto a la coyuntura actual del trabajo de la Cámara, lo que nos ha comentado el diputado Huerta, pero en el acumulado histórico de la desatención preventiva de todo, porque bueno, si todo se resolviera con los 9 meses recientes de este gobierno, sería muy fácil de corregir, pero ¿y lo de antes? O sea, Acapulco, por ejemplo, el desastre del desarrollo, que no es el desarrollo urbano de Acapulco, es el subdesarrollo urbano de todos los centros de población de México, todos. La manera de matar las gallinas de los huevos de oro, vamos a olvidarnos de los huevos de oro de hoy, y los huevos de oro de hace 5, de hace 10, de hace 15, de hace 20, de hace 30, de hace 50 años. Eso, ¿cómo podemos convertir la protección civil en una verdadera acción nacional generalizada de decir, aquí ya no se puede vivir, vamos a construir una ciudad acá para que la gente se mueva y para que no sigamos haciendo parches como en el Río de la Compañía? Costó más dinero hacer túneles que mover a la gente. Mira, primero mi solidaridad a todos los que fueron afectados y a quienes perdieron a sus familiares, me ha sentido pésame. Hoy estamos de luto en el país por tanta gente que fallece por esta contingencia. Hay cosas, hay acciones, fenómenos naturales que no vamos a poder prevenir o evitar, pero los que cuando menos sí nos avisan son sismos y huracanes. Pues sismos hay más aviso, o menos, ¿no? ¿sí? Pero se puede avisar, hay manera de evitarlo. Número uno, en Acapulco vivimos la experiencia del Paulina. A mí me tocó estar coordinando las acciones de la sociedad civil con el huracán Paulina y vimos todo el desorden. Uno, no había planos de la ciudad para saber por dónde pasaban las tuberías de agua, no había planos sobre los cables de alta tensión subterráneos, en los planos en las oficinas de la administradora del agua potable Capama no existía ninguna información, la tienen en una casa aparte, un trabajador que tenía un poquito más de cultura de guardar la información y por eso se salvó. Pero, ¿qué se puede hacer? Sí se puede evitar. En esta ocasión, lo que es la bahía de Acapulco está intacta. ¿Por qué razón? Porque se limpiaron los canales pluviales a tiempo. Se hizo a tiempo la revisión, el presidente Walton dio la indicación, límpiense los canales, yo fui testigo de ello, y está Acapulco, la bahía, limpia. Obviamente algunos pequeños detalles que es normal que ocurran, pero está impecable. Acapulco ahí está de pie. Ahora, ¿qué ocurrió con el río de la Sabana? Hice el aviso en tiempo y forma para que se corrigiera los errores del río de la Sabana, el problema de los vertederos de la laguna, y con agua no los atendió. En la administración pasada hicieron un talud, encauzaron el río de la Sabana, pero los taludes que pusieron están mal hechos, son rectos. El río de la Sabana, para quienes no conocemos la geografía de Guerrero, ¿ese río en dónde está, a dónde desemboca, por dónde pasa? ¿Qué fue lo que su mala planeación originó? Bueno, el río de la Sabana es el que surte de agua a la laguna de Tres Palos. Acapulco está al centro y tiene 2 lagunas a cada lado. Una laguna es la de Coyuca, la laguna de Coyuca, y al otro lado, hacia donde está el Princes, a lo que le llaman la zona turística nueva, se encuentra el aeropuerto. El aeropuerto. Ahí es la laguna de Tres Palos. Cuando llegas, se aterriza, ahí ves la laguna. Es una laguna 3 veces más grande que la bahía, tiene una cantidad inmensa de agua, y ahí se surte de agua en parte del río Papagayo, y del río Papagayo sale una buena parte y se llama el río de la Sabana, que es el que le da desfogue a esa laguna. Y eso es lo que se hizo mal, entre otras cosas. Está taponeado, tiene 2 salidas, la barra, que es hacia adelante del Princes, hacia el aeropuerto, adelante del aeropuerto, ahí tiene una salida de agua la laguna, y la otra la tiene hacia donde está Revolcadero, a un lado del Princes. Donde se construyó todo Calcuta. Obviamente ahí hay un error gravísimo de cambio de uso de suelo. En el 2000 nosotros como Consejo Ciudadano en ese entonces pedimos que ahí no fuera zona habitacional, sin embargo después fueron cambiando el uso del suelo.
Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir? Aunque esto está marcado y yo sí le asigno responsabilidad a Conagua, responsable de lo que está pasando, por 2 razones. Una, porque el aviso, y aquí está en internet, está el aviso de Conagua, dice que va a haber lluvias de moderadas a fuertes con riesgo medio. Protección Civil no puede hacer su trabajo si Conagua le dice que es riesgo medio. Si le dice es de altísimo riesgo, es bandera roja, saca a la gente, Protección Civil tendría que haber actuado, pero Conagua omitió su responsabilidad. Es responsable Conagua de todo lo que está pasando en el país. Ese es uno. El segundo, ¿cómo podemos evitarlo? Uno es el servicio militar obligatorio, nuevamente, para dar capacitación sobre el tema de protección civil y formar las brigadas directamente con todos los nuevos egresados del servicio militar para que tengamos una fuerza en todo el país preparada para atención de desastres en todo tipo de áreas. La segunda es tener identificada la maquinaria pesada y todo el equipo que pueda ayudar a atender estas emergencias, ya sea en temblores o ya sea en desastres de incendios forestales o cualquier otro tipo de desastre como el que estamos viviendo ahorita, pero tener el inventario de la maquinaria y además, por ley, tener a disposición de esta maquinaria para aquellos que tengan construcción vigente en el momento, se pueda disponer el gobierno de toda esta maquinaria. Y tercero, las purificadoras de agua, que es un problema posterior, que no hay agua purificada en estos desastres, y todas las purificadoras deben de estar en conservación debe de tomarlas con agua, o el gobierno federal, para poder atender la contingencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de esta primera exposición y regresamos rápidamente para una segunda, ¿cómo le llaman? Una segunda ronda. En la Cámara de Diputados, iniciamos el segundo año legislativo con reformas estructurales que dan sustento y fortaleza al rumbo de nuestro país. Analizaremos el informe presidencial, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las iniciativas de todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.